venimos a la casa de Dios, siempre debemos venir en esa premisa, oír a Dios, que Dios nos hable a través del hombre, que Dios pueda ministrar nuestro corazón, nuestra mente a través de la palabra. Y debemos venir con oídos abiertos a dejar que la palabra nos llene, nos transforme. Cuando Jesucristo enseñaba, decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. El Señor decía eso y lo dijo en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque habían personas que se acercaban a Él y la intención no era escuchar la palabra, sino criticar, señalar, maldecir. Y el Señor trataba de abrirle los oídos espirituales antes de predicarles la palabra. Es importante que nosotros entendamos esto, vivimos en medio de una sociedad que todo es movimiento. Si usted no se mueve, usted no produce. Vivimos en una sociedad donde cree que el activismo y el trabajar constantemente y sacrificar la vida de fe da resultados. La gente hoy sacrifica la vida de fe por todo y por nada. Si trabajan el fin de semana no vienen a la iglesia, pero si no trabajan también no vienen. Esa es la sociedad en la cual vivimos hoy. Hicieron de la actividad su Dios. ¿Está conmigo? Y es una sociedad que no vive en el descanso de Dios. Por eso nuestra sociedad hoy en día es una sociedad estresada, depresiva, es una sociedad cansada. Toman una semana de vacaciones, pero después al final de la semana de vacaciones terminan diciendo, como que regresé más cansado. No descansaron, la intención era descansar, pero no descansaron. Algunos duermen 12 horas, 15 horas, hasta 16. Y después de la dormilona que se dio, se levanta siempre. Y usted se pregunta, ¿y por qué no descansé si dormí tanto? Entonces ahí está el problema, que no hemos entendido que el descanso no radica en el dormir, porque el dormir es biológico. El descanso, el verdadero descanso está fundamentado en Dios, porque solo Dios puede hacer descansar tu espíritu. Entonces hay personas que duermen, pero se fueron a la cama a dormir preocupados por el trabajo, preocupados porque la cuenta del banco está en rojo. Se fueron a dormir preocupados porque hay que pagar la renta, preocupados porque no tienen dinero para ciertas cosas y se van a dormir así. Y duermen y no descansan y se levantan cansados y andan con ojeras en los ojos. Y usted le pregunta, bueno, ¿y por qué andas ojeras? Mira, hermano, yo dormí, pero no sé por qué ando las ojeras. Porque es una sociedad cansada, porque esta sociedad no aprendió a encontrarse con Dios y no aprendió a descansar en Dios. Con toda razón dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dijo Mateo capítulo 11, versículo 28, el Señor dijo, venid a mí tal como estéis. ¿Y sabe qué dijo el Señor? Turbados, diga conmigo, turbados y cansados. Como que el Señor sabía qué es lo que iba a suceder en estos tiempos. Como que el Señor sabía que la sociedad de hoy en día y las sociedades que vienen, el común denominador iba a ser el cansancio, el estrés, la preocupación, la depresión, el activismo, la trabajación. Uno le llama a las personas, aló, ¿cómo estás? ¿Y qué haces? Aquí en la trabajación. Yo le llamo a Estrellita, aquí en la trabajación. O le llamo no, aquí en la trabajación. Siempre estamos ocupados, ¿está conmigo? Siempre estamos ocupados porque hemos levantado un altar al trabajo. ¿Sí ve? Esta sociedad no habla mal del trabajo, habla mal de la iglesia, habla mal del pastor, no habla mal de su jefe, aunque su jefe le pague una miseria. Aunque su jefe lo maltrate, lo insulte y le miente la abuela y le diga, mira, apúrate que si no terminas el trabajo no te pagamos. Y no hablan mal de su jefe. No habla mal del jefe que muchas veces lo engaña y le roba el dinero.
Pero sí habla mal de la iglesia, habla mal del pastor, habla mal de la palabra, critica todo lo que tiene que ver con la palabra, pero la injusticia que el mundo le hace no la critica, no la señala. Entonces, mis hermanos, ¿cómo vamos a encontrar descanso para nuestras almas si estamos criticando lo que nos da salud y lo que nos da vida y vida en abundancia? ¿Qué es lo que le da descanso a las personas? Congregarse a la casa de Dios. Dígale que está a su lado, cuando usted viene a la casa de Dios, usted encuentra el descanso para su alma, usted encuentra plenitud. ¿Cuántos dicen amén? Y no solo congregarse, cuando usted viene a la iglesia, usted viene a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso Salmos capítulo 100, versículo 4 dice: entrad por sus puertas con acción de gracia. Cuando usted viene a la iglesia, venga agradecido, porque si usted está respirando es porque Dios le está dando ese soplo que lo hace vivir y lo hace respirar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cómo vamos a poder descansar si estamos en contra de aquello que nos da el descanso? El congregarse te trae descanso. Ahorita, en este momento que tú estás aquí, apagaste toda voz de preocupación. Apagaste esas voces de incredulidad que se levantan en tu mente. Señores, la mente es bandida, la mente es perversa, una mente desocupada es una mente malévola. Dígale al que está a su lado: hermano, me alegro que esté aquí en la casa del Señor, porque si usted no estuviera en la casa de Dios, usted estuviera pensando el mal. Y yo también. Una mente que no escucha la palabra es una mente mala, es una mente perversa, es una mente maléfica. ¿Cuántos benditos del Señor hay aquí? Amén. ¿Sí o no? Entonces, tu cuerpo, cuando usted duerme, su cuerpo se detiene, pero su espíritu no. El espíritu siempre vela. El espíritu nunca duerme. ¿Está conmigo? Por eso necesitamos aprender cómo descansar. Jesucristo dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, les doy, no como el mundo la da. El Señor no está diciendo que el mundo tenga paz, el mundo no tiene paz. Pero Él hace una comparación a la paz que Él da versus a la paz que no es paz que el mundo aparentemente da. ¿Está conmigo? El Señor está diciendo: la paz que yo les doy es una paz que les va a dar descanso, es una paz que les va a dar vida, es una paz que les va a dar salud. El mundo no les puede dar esta paz, porque la paz que el mundo da es efímera, es pasajera, es fantasía, es engañosa, es una mentira. Es una paz que no viene de Dios, pero que te da una falsa seguridad. ¿Cuál es la paz del mundo? Cuando usted tiene dinero y tiene la cuenta del banco en verde, usted dice: ya tengo $10,000 de ahorro. Usted sonríe de cachete a cachete y usted se goza. Y usted dice: bueno, aquí estos 10,000 no pueden bajar, hermano, hermana, mi esposa. Estos 10,000 tienen que ir a 12,000, a 15,000, a 20,000, a 30,000. Y usted se siente seguro, usted se siente alegre que usted está haciendo plata y usted está trabajando. Pero mientras estás edificando tu vida sobre un falso fundamento, tú estás perdiendo tu alma. Porque Jesucristo dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdiera su alma? El dinero te da una falsa paz, pero no te da el descanso del espíritu. El placer del mundo te da una falsa paz, pero no te da descanso en tu espíritu. El entretenimiento es la anestesia que te anestesia del dolor, de las preocupaciones de la vida. Por eso hay personas que, para dejar de pensar en los problemas que tienen, se ponen a jugar Free Fire. Se ponen a ver Netflix en su televisor, porque la mente está demasiado aturdida, demasiado preocupada, no soporta la presión del falso engaño que el mundo da. Entonces se desenfocan, y como no hay descanso, no saben a dónde ir, no saben a dónde tener paz, van al entretenimiento. Cuando el entretenimiento es una plataforma que el diablo
estableció y preparó para robarte el futuro, para robarte la vida de Dios, la vida de fe. Señores, dígale al que está a su lado, necesitamos la paz de Cristo en nuestras vidas. Diga conmigo, la paz que rompe pobreza, signo de interrogación. Porque nosotros pensamos que estamos en paz, lo decimos, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. El decir que yo estoy en Cristo y tengo paz, no se vive diciéndolo, se vive accionando. Yo debo de caminar. Para caminar en el descanso, se debe de caminar en Cristo. Debo de tener una vida fundamentada en Dios, en Jesucristo. Y hoy vamos a entrar ahí y vamos a ver cómo Jesucristo tenía paz en todas las etapas de su vida. Jesucristo nunca fue un hombre lleno de conflicto, lleno de pánico, lleno de temores. El Señor tenía paz en todas las etapas de su vida. La paz, hermano, la paz te da descanso. La paz de Dios, dígale al que está a su lado, la paz de Dios. La paz de Dios te da descanso. La paz de Dios te da vida. La paz de Dios te da fortaleza. La paz de Dios te da salud. La paz de Dios te prospera. La paz de Dios te levanta. Dígale al que esté a su lado, la paz del Señor. Jesucristo dijo, venid a mí tal como estéis. Yo les haré descanso. Yo les daré paz. La palabra paz en el hebreo es shalom. Y shalom significa integridad total. Que a una persona no le hace falta absolutamente nada. Shalom significa que una persona es plena, es completa, es íntegra, es sólida, está totalmente cabal porque su vida está fundamentada en Cristo. Aquel que está en Cristo, señores, no le hace falta nada. Si tiene la cuenta en rojo, no se preocupa, descansa porque sabe que Dios lo prosperará, Dios lo bendecirá, Dios lo proveerá de acuerdo a sus riquezas en gloria. ¿Cuántos van a tener paz en medio de tiempos de escasez? Dígale, hermano, la cuenta está en rojo, pero no se preocupe, yo sé que Dios va a proveer. Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Aquel día cuando llegó la noche, diga conmigo, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad. Diga conmigo, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Diga conmigo, vida de desgracia o vida de gracia. Dígale al que está a su lado, ¿qué usted quiere, hermano? ¿Vida de desgracia o vida de gracia? Lo primero que Marcos dice es que aquel día cuando llegó la noche. Diga conmigo, aquel día cuando llegó la noche. Si usted se da cuenta, las personas hoy en día tienden a recordar con facilidad las desgracias. Nosotros somos buenos para no olvidar los malos acontecimientos. Somos expertos en no olvidar las desgracias que nos sucedieron en el pasado. Te pasó algo en los años 90, lo recuerdas como hoy, como que si fue ayer. Nos hicieron daño y todavía vives con el resentimiento del daño que te hicieron.
Somos buenos para recordar las desgracias del pasado y vivimos en esa desgracia. Entonces Marcos escribe algo impresionante aquí. Marcos dice, aquel día cuando llegó la noche, versículo 37, se levantó una gran tormenta, una tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que casi se anegaba. Pregunto, cuando Marcos inicia a escribir dramáticamente, ¿lo hace para exaltar la desgracia que estaba a punto de suceder o la gracia que estaba a punto de manifestarse? Nosotros tenemos que parecernos a Cristo. No podemos, señores, exaltar las desgracias, las aparentes desgracias en la vida, si no tenemos que exaltar la gracia que Dios nos ha dado. ¿Sabe qué es lo que está diciendo Marcos, Mateo y Lucas? Los tres evangelistas que narran esta historia bíblica. Ellos están diciendo, aquel día llegó la noche. Pero lo que quiero que ustedes vean, exalten y magnifiquen, no es la tempestad, no es el problema, no son las dificultades. Sí, había una tormenta. Las olas golpeaban la barca, pero en la barca estaba Jesús. Estaba el creador de los cielos y de la tierra. Yo le quiero decir hoy de parte de Dios que hay problemas que usted está viviendo. Hay preocupaciones que usted tiene. Hay ansiedades, hay dificultades, hay luchas que vienen adelante en el futuro. Hay una corte que a ti te dijeron, tú tienes que venir a esta corte a tal fecha. Y hay un temor que se quiere activar en tu vida. Pero yo te quiero decir que si Cristo está en tu barca, no hay diablo, no hay tormenta que te destruya. No hay nada que te detenga. Dígale que está a su lado, hermano, cuando usted está en Cristo, no hay tormenta que aplace lo que Dios va a hacer. Tenemos que entender que cuando nosotros estamos en Cristo, no es para que vivamos en el trauma. Dígale que está a su lado, no es para vivir en el trauma de las adversidades que usted va a enfrentar, sino que prepárese, porque de esa tormenta, de esa adversidad, un poderoso testimonio se va a gestar, se va a dar. Usted va a hablar las maravillas de Dios. ¿Sabe por qué las va a hablar? Porque una tormenta se levantó y esa tormenta se va a disipar porque Cristo está en la barca de tu vida. Dale un aplauso fuerte al Señor. A nosotros nos gusta la desgracia, hermano. Nos volvemos expertos para hablar de gracia. Marcos no está narrando la historia desde esa perspectiva para magnificar la tormenta. Señores, nosotros de un arrocito hacemos un tremendo problema. Hacemos problemas de donde no existe. Dígale, hermano, deje de hacer problemas donde no hay. Magnifique al Dios de toda gloria, exalte al Todopoderoso y la gracia que Dios va derramado sobre su vida. Diga conmigo aquel día, cuando llegó la noche. Hay etapas de nuestra vida que aparentemente van a suceder desgracias. Diga conmigo, aparentemente. Hay etapas en tu vida, hay tiempos difíciles que aparentemente tú dices, aquí se acabó todo. El médico te dijo, la enfermedad es incurable. Tú te sientes que estás en quiebra porque la cuenta del banco, señores, está en rojo. El saldo, en vez de estar positivo, está negativo. En vez de estar tú te sientes débil y te sientes acabado. No encuentro trabajo, no está sucediendo nada, no está nada bueno pasando en el entorno de mi vida. En vez de aumentar, estoy decreciendo. En vez de mejorar, estoy peorando. ¿Qué está pasando? Dígale al que está a su lado, esa tormenta, esa tempestad va a manifestar un milagro poderoso que Dios está haciendo desde el cielo. Vida de gracia, diga conmigo, vida de gracia. Cuando hay vida de gracia, las tormentas solo son el preludio de la bonanza. Dígale al que está a su lado, cuando usted escucha conflicto, cuando usted escucha guerra, cuando usted escucha chisme, cuando usted escucha acusaciones, cuando usted está escuchando críticas, no se preocupe, Dios está anunciando que algo poderoso viene. Dios está preparando un milagro, algo glorioso va a suceder en mi vida. Dígale al que está a su lado, hermano, algo
poderoso va a suceder en mi vida. Aunque las circunstancias digan lo contrario, aunque el médico diga lo contrario, algo glorioso va a suceder. El médico te dice, mira, tenés cáncer, ¿qué vas a hacer tú? Sí, médico, tengo cáncer. Hable fe, hable esperanza, créale a Dios. La intención de los evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, no fue exaltar a la tormenta, fue exaltar la gracia. No fue para hacernos sentir amedrentados, sino para que nos demos cuenta que cuando Cristo está en tu vida estará bajo el control del cielo. Dios tendrá cuidado de ti. Por eso David dijo cuando su hijo lo perseguía, David dijo en medio de la persecución, cuando el hijo de David lo perseguía, cuando Saúl lo perseguía, David decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. También decía, no se dormirá el que te guarda. Dígale que está a su lado, hermano, no se va a dormir el que te guarda, el que te protege. Él te sustentará, Él te guardará y Él te protegerá. Esa es la confianza que los hijos de Dios tenemos, que estamos bajo la mano del Dios bendito, que Él nos guarda, que Él nos protege y que toda adversidad que enfrentamos en nuestra vida, el victorioso es usted. Las tinieblas no se saldrán con la suya. Dios tiene la victoria sobre tu vida. Dígale que está a su lado. Vida de gracia, hermano. Hay gente, mis amados, que para qué el diablo. Ya me voy a meter a problemas. Diga conmigo, aquel día, cuando llegó la noche, era el choque entre la muerte del propósito y la vida del propósito. Era un choque, hermano. Cuando hay dificultades difíciles en nuestras vidas, hay un choque entre la fe que Dios ha depositado adentro de ti o la incredulidad que se quiere manifestar en tu vida. Entonces, cuando tú enfrentas una adversidad, una situación que está fuera de tu control, ¿está conmigo? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Con gracia y fe o con desgracia e incredulidad? A nosotros nos gusta la desgracia y la incredulidad. Hermanos, hay que ser honestos, esta mente es malvada. Y esta mente solo cosas malas piensa. Necesitamos llevarla a Cristo y mantenerla en Cristo. Diga conmigo, aquel día, cuando llegó la noche, había una lucha entre el bien y el mal. La intención de las tinieblas es que Jesucristo no pasara al otro lado del Jordán. Porque las tinieblas sabían que Dios había llevado a Cristo para liberar a Decápolis. No solo a hacer libre al endemoniado gadareno. ¿Está conmigo? Jesucristo sabía que Él iba a cruzar el lago para llevar bendición y liberar a 10 ciudades de la pobreza. Las tinieblas lo sabían también. Por eso llegó la noche, por eso llegó la tormenta, por eso llegó la dificultad, por eso llegó la lucha, por eso vino la enfermedad. ¿Está conmigo? Porque la batalla, la lucha, la dificultad, la adversidad, el conflicto, la pelea, aquellas cosas que están fuera de tu dominio y de tu control, solo están avisando. Dígale que está a su lado, avisando que algo poderoso va a suceder. Eso lo piensa un hijo de Dios. Si usted ha entendido que la lucha que usted tiene ha venido para retener, ha venido para paralizarlo, ha venido para no dejarlo avanzar. Si
si usted ha entendido que usted es hijo de Dios, usted sabe que esa lucha, que esa batalla, que esa dificultad ha venido para querer retener la bendición que Dios tiene preparada más adelante para su vida. Ha venido para anunciarle que esa lucha, el victorioso será usted. Ha venido para hacerle saber que Dios le ha dado la victoria. Dígale que está a su lado: gracias Dios por la lucha que tengo enfrente, porque solo me anuncia la bendición, solo me anuncia la victoria. Vamos, levante sus manos, hermanos. La batalla que estoy enfrentando, la dificultad que estoy atravesando, solo me anuncia la bendición que Dios traerá sobre mi vida. El diablo tiene un plan. Dígale que está a su lado, hermano: el diablo tiene un plan, pero Dios tiene otro. Los discípulos estaban amedrentados, pero Jesús no, porque Jesús sabía que su vida estaba en las manos del Señor. Dígale que está a su lado, hermano: no tenga miedo, no se deje amedrentar, que migración está difícil, que ni en carro quiere andar. Dígale que está a su lado: no tenga miedo, no se llene de temor, porque su vida está en las manos del Eterno. Él lo guarda, Él lo protege, Él lo guía, Vamos, levanta tus manos al cielo y dale un aplauso al Señor. Las crisis, hermano, las crisis no son para ponerse a llorar, es para celebrar. Las crisis no es para quejarse. Dígale que está a su lado: es para celebrar. Toda crisis se debe celebrar victoria. Toda dificultad se debe celebrar victoria, no derrota. Por eso el pueblo de Israel, antes de ir a la guerra, el profeta consultaba y el profeta le decía al rey: la victoria es tuya. Por lo tanto, celebren antes de luchar, celebren antes de pelear, porque Dios os ha entregado al enemigo y ustedes son victoriosos. Diga conmigo: aquel día, cuando llegó la noche, Dios tenía un plan para la barca, el diablo tenía otro. El diablo tiene planes para ti, pero los planes que Dios tiene para tu vida son superiores a los del diablo. Jesucristo dijo: el diablo no ha venido sino para hurtar, matar y destruir. Esos son los planes del diablo en contra de tu vida. Jeremías capítulo 29, versículo 11, dice la palabra del Señor: porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, planes de bien. Dígale que está a su lado: hermano, Dios tiene con usted planes de bien. Pero lo que debemos de entender es que en medio de los planes de bien que Dios tiene para nuestra vida, hay planes de mal que se van a levantar para que se aborte el plan de bien. Dígale que está a su lado: y alcanzar el plan de bien está condicionado a mi fe, está condicionado a mi confesión, está determinado por mi convicción. ¿En qué planes yo estoy creyendo? ¿En los planes de Dios o en los planes de las tinieblas? Si yo creo que hay un plan de Dios para mi vida, como dice la palabra, planes de bien, planes de paz, para darles el fin que yo he establecido en el cielo, esos son los planes que se van a cumplir. Dígale que está a su lado: Dios tiene un plan de bien para su vida. Por eso usted está donde está. Hermanos, hay que creer en los planes que Dios tiene para con nosotros. Crea en los planes que Dios tiene para con usted. ¿Está conmigo? Créalos. Usted no sea como la gente en el mundo que solo vive de desgracia en desgracia, de pérdida en pérdida, de fracaso en fracaso, de desánimo en desánimo, de avaricia en avaricia. Usted es un hijo de Dios para creer las bondades del que lo creó conforme a su imagen y su semejanza. Dios tiene un plan maravilloso con usted, pero eso no significa que ese plan no va a ser estorbado por las tinieblas, porque el diablo preparó un plan de destrucción. Entonces tenemos que darnos cuenta que el plan de Dios para nosotros está fundamentado en su presencia, en nuestra vida de fe, en nuestra vida de congregarnos, en nuestra vida de servicio, en nuestra vida de bondad, en nuestra vida de búsqueda. Está fundamentado ahí. Y el plan del diablo está fundamentado en robarte todo lo que tiene que ver con Dios, porque si te aparta de Dios, el diablo ya tiene la victoria en tu vida. Por eso usted y yo, cada uno de nosotros, debemos pelear
para permanecer en Cristo. Y permanecer en Cristo no de boca, hermano. Porque uno habla con la gente afuera hoy en día y uno les habla de Cristo, pero ellos te dicen que son cristianos. Ellos les habla de fe, uno les habla de fe y ellos te dicen que tienen fe. Pero no se congregan, no van a una iglesia, no adoran al Señor, no reciben la palabra. Señores, no tienen una vida de fe, no están en el plan de Dios. Nosotros debemos de entender que para vivir en el plan de Dios, número uno, y entrar en ese plan que Dios tiene para nuestra vida, debemos de congregarnos. Porque Jesucristo, cuando llama a sus discípulos, Mateo capítulo 28, versículo 19, le dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Entonces, tenemos que aprender a conocer a Dios, para no terminar opinando de Dios. La gente opina, pero no conoce a Dios. Para vivir en el plan de Dios, debo de congregarme, debo de buscarlo, debo de escuchar la palabra. Romanos capítulo 10 dice que del oír, diga conmigo, del oír, palabra de Dios viene la fe. No dice así. El oír, diga conmigo, el oír viene del oír la palabra de Dios. Cuando yo escucho la palabra, el oír espiritual se activa. El oír carnal también. Por eso hay una lucha cuando tú escuchas la palabra. A veces tú vienes aquí, escuchas la palabra y sales criticando y señalando. No te bastó a llegar a la casa, sino que pusiste el pie afuera de la puerta y ahí criticaste y señalaste. Porque no has aprendido a oír en el Espíritu. Dígale que está a su lado, hermano, hay que oír en el Espíritu para poder recibir la palabra. Número 3, tenemos que oír, señores, caminar en los canales, oír al hombre que Dios trae para que nos traiga el mensaje. Al pueblo de Israel, cuando nosotros leemos los primeros 5 libros de la ley, cuando nosotros leemos el libro de Reyes, los libros poéticos, los profetas menores, los profetas mayores, y cuando nosotros leemos los evangelios de Jesucristo y leemos el libro de Hechos, todo el libro de Hechos, las cartas paulinas, todas las cartas de los apóstoles, nosotros nos damos cuenta que Dios usa al hombre como instrumento para bendecir a su pueblo. Entonces, cuando usted viene a la iglesia y recibe una palabra, y la unción que está sobre ese hombre despierta su espíritu y lo acelera en los tiempos. Nosotros viene el pastor Pedro. Cuando pastor Pedro viene, nuestro padre espiritual, nos imparte una palabra y usted la atrapa y la recibe. Usted entra en ese plan divino del Dios eterno. El domingo pasado vino el pastor Navax, una impartición poderosa al espíritu que te fortalece, te unge y te da fuerza para seguir adelante. Ese amén está así como que necesito un café. Vida direccionada por fe o vida direccionada por la razón. Jesucristo hace cosas, nuestro Señor hace cosas, señores, que a veces uno puede decir: el Señor, ¿por qué hizo esto? Lo segundo que sucede aquí es que el Señor está en la popa. Diga conmigo, popa de la barca. Una barca, la proa está delante y la popa está en la parte de atrás. En la popa está el motor, está el control de mando, está el timonel donde se dirige la barca. Jesucristo está ahí. Jesucristo está en un lugar de suma importancia. Jesucristo estaba en la popa. Si Él giraba el timonel a la derecha, el barco tomaba dirección hacia la derecha. Si Él giraba el timonel hacia la izquierda, el barco se direccionaba hacia la izquierda. Pero en la popa no podía haber nadie durmiendo. Entonces el Señor, nuestro Señor ahí como que está haciendo el colmo de los colmos. Ponete a manejar el carro y dormite. Vas a chocar. A no ser que manejes Tesla.
y esté con los features de automanejarse. Entonces Jesucristo está en la popa. ¿Qué estaba haciendo Jesucristo en la popa? Durmiendo. Entonces Jesucristo, piense, Jesucristo sube al barco, se sienta en la popa, le dio sueñito y luego se duerme. Arrurú, bebé. Entonces, si Jesucristo estaba en la popa y se durmió, la barca estaba a la deriva. Dígale que está a su lado: usted ha pensado que su vida está a la deriva. Muchos de ustedes han pensado, y los que están en el Facebook, que han estado a la deriva. Porque en vez de estar sucediendo bonanza, está sucediendo tormenta. Dígale que está a su lado: hermano, su barca no está a la deriva. ¿Sabes por qué Jesucristo estaba en la popa dormido? ¿Sabes por qué estaba ahí? Porque el Señor nos está diciendo, chicos, nuestras vidas, cuando son puestas en las manos de Dios, Él le da dirección. Su barca, esta barca no estaba a la deriva. La barca que Jesucristo estaba y en la cual dormía era el Padre, los vientos divinos, los vientos de Dios que la direccionaban, que le estaban haciendo navegar sobre el mar y ir al lugar correcto. Aunque el Señor es el Señor. Oiga bien, dígale que está a su lado: la vida direccionada por fe o vida direccionada por razón. Jesucristo estaba en la popa. Jesucristo descansa. ¿Sabe por qué descansó Jesucristo? Porque Él estaba fundamentado en la vida del Padre. El Señor dijo: Él está en mí y yo en Él. Somos uno. Dígale que está a su lado. Dígale que está a su lado, hermano. La vida en la popa es una vida de oración, es una vida de altar, es una vida donde usted se ha dado cuenta que el control de su vida, que la prosperidad de su vida, que la bendición de su vida no está condicionada a su esfuerzo, a sus luchas, a su sabiduría, a su inteligencia. Las grandes cosas que usted tiene que hacer en la vida no va a suceder porque usted trabaja mucho, porque usted es muy bueno para ciertas cosas. Van a suceder y se van a dar porque usted ha puesto su vida en el Señor. Usted ha confiado en Él, que Él tiene el control de su vida, que Él lo llevará a puerto seguro. Entonces Jesucristo, antes de entrar a la barca, Él entró en paz, Él entró en descanso. Y cuando Él entra, no se puso a bregar ahí con el timonel. Él descansó porque sabía que su Padre le iba a dar dirección. Él sabía que desde el cielo, diga conmigo, desde el cielo, Dios lo guardaba, Dios lo protegía. Es todo lo contrario a lo que nosotros hacemos, hermano. ¿Cuántas veces usted entra en un día a la cuenta del banco en su teléfono? Usted abre el teléfono, entra en la aplicación del banco y usted sabe ya cuánto tiene, pero usted está entrando a cada rato para desanimarse, para pensar. A cada rato chequea la cuenta de los biles, cuántos biles tiene. Los lleva en orden, una preocupación sal. Ay, ¿cómo le vamos a hacer? Ay, ¿cómo por aquí? Ay, ¿cómo por allá? Y si no trabajo, y si trabajo, y si le hago por aquí, y si le hago por allá. Dígale, hermano, deje de preocuparse tanto. Confíe en el Señor, que Él tiene el control. Diga conmigo, Él tiene el control. Abandónese a las manos de Dios. Deje que Él tome el control de su vida. Descanse, duerma. Por eso David dijo, en medio de la persecución que lo iban a matar: en paz me acostaré y en paz dormiré, porque solo tú, Señor, me haces dormir confiado. Y lo buscaban para matarlo. Dígale que está a su lado: en medio de las adversidades, descanse en Dios, porque Dios tiene el control. En medio de la ducha, descanse. Dígale que está a su lado: en medio de la batalla, descanse, 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 y tenga plena confianza que usted verá un milagro. La sociedad de hoy en día pasa vigilante. Jesucristo, ¿cómo tenía que estar Jesucristo en la popa? El timonel estaba aquí.
Entonces el Señor tenía que estar con el timonel de la mano. Aquí, eso es lo que tenía que hacer Jesús. Pero Él estaba acostado durmiendo, descansando. Entonces nosotros no dormimos porque estamos aquí. Mira, hermano, mira, mujer, no vamos a diezmar ni vamos a ofrendar, porque estos 50 pesitos podemos pagar el bill del internet. No vamos a diezmar ni vamos a ofrendar, no vamos a ir a la iglesia porque hay que guardar la gasolina. No vamos a ir a comer al restaurante y a disfrutar porque necesitamos ese dinero para esto y para lo otro. No vamos a hacer esto. Y pasa vigilante con las adversidades. Vigila los biles, vigila la luz, vigila cuánto gastó tu esposo. Y le sacas la cartera y cuánto gastaste. Si andaba 50 pesos para la semana. Que así es Jesucristo. Tenemos que aprender a descansar en Dios. Hermano, aprende a descansar en Dios. Y cuando tú aprendes a descansar en Dios, tu vida será direccionada a través de la fe. La fe tomará el control de tu barca, no la incredulidad. Hay muchos que los pastorea la incredulidad. Cuentan hasta las coras, gastan cantidad de dinero en el mundo, en cosas que no son de bendición. Vienen a la iglesia, a Dios no le dan ni una cora, pero al mundo le dan todo. Su vida está fundamentada en incredulidad. Necesitamos fundamentar nuestra vida en fe. Dígale al que está a su lado, cuando usted fundamenta su vida en fe, usted puede descansar antes de la batalla. Jesucristo, ¿cómo entró a la batalla? ¿Cómo entró en medio de la lucha? Durmiendo. ¿Y sabes quién lo llevó ahí? No fue Él, fue Dios. Pregunto, siendo que Jesucristo era Dios hecho hombre, conocía todas las cosas y sabía todas las cosas, ¿tú crees que Él lo sabía que la tormenta y la tempestad iba a venir? Él lo sabía. ¿Sabes por qué lo sabía? Porque antes de montarse, su Padre Celestial le dijo, mira hijo, va a venir una tempestad. Se va a llamar así, viento, se va a llamar así, va a golpear la barca. Y el Señor sabía porque Él tenía una conexión bendita con el Padre, pero también el Padre le mostró la bonanza que iba a haber. Dígale que está a su lado, usted tiene que saber que antes de sus luchas, usted tiene que buscar esa dirección divina de Dios para que Dios le muestre el futuro. Dígale, hermano, hay que buscar la dirección divina de Dios para ver el futuro que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Por eso el mundo, la gente hoy no viene a Dios, va al brujo. Y quieren que el brujo les lea el futuro y les diga qué es lo que va a suceder adelante. Y eso sí lo creen. Pero no vienen a Dios. Porque su vida la direcciona a la incredulidad. Dígale que está a su lado, popa, hermano. Dígale que está a su lado, en la popa se duerme. Tóquelo, dígale, en la popa se duerme. ¿Cuál es la popa? La popa es el lugar de vigilancia. La popa es el lugar de dirección. Es el lugar donde usted toma decisiones. La popa es su mente. Diga conmigo, mente. La popa es la mente de donde usted mira las adversidades y usted piensa. Usted decide, usted toma decisiones. Por eso usted tiene que saber que cuando usted es un hijo de Dios, cuando usted tiene identidad como hijo de Dios, cuando usted sabe quién es en Cristo, usted y yo debemos descansar en Él. ¿Está conmigo? Que cuando miremos adversidades, sabemos que el fin de esa adversidad es una victoria de Dios. Por eso, cuando nosotros estamos en la popa como Jesucristo estaba, el sentido de alerta, diga conmigo, el sentido de alerta no está fundamentado en la tormenta, está fundamentado en el eterno. Por eso Jesucristo dijo, el apóstol Pablo dijo, puestos los ojos en Jesús, el actor y consumador de la fe. Cuando usted está en la popa, dígale que está a su lado, en ese lugar de vigilancia, en ese lugar de atención, tu sentido de alerta, hermano, no tiene que estar en las adversidades que posiblemente vengan, tiene que estar en el Dios eterno. Entonces Jesucristo estaba en la popa durmiendo. ¿Qué te dice eso? Que Él estaba ahí no para vigilar
a qué hora venía la tormenta. El sentido de alerta de Jesús no estaba para calcular, para razonar si la barca se iba a hundir. Él estaba ahí porque había adorado al Señor y adoraba al Señor con sus acciones. Eso es adorar a Dios. Adorar a Dios es vivir una vida plena, segura, que tu socorro viene de Él. Aunque no lo estés viendo, aunque no lo estés viviendo, aunque no haya sucedido, aún en medio de las desgracias que te suceden, porque tú sabes que tu vida no se fundamentará en desgracias, sino en la gracia de Dios. Dale un aplauso al Señor. Tú sabes que el diablo se alimenta de desconfianza. El diablo se alimenta de ansiedad. El diablo se alimenta de inseguridad. Cuando usted no confía, cuando usted no permanece en Dios, cuando esa solo es carne de muerte. Pero cuando usted confía en el Señor, cuando usted confía en Dios, Dios te guarda. Cuando tú confías, Dios te guarda. Tú sabes que en medio de las adversidades que vives y que posiblemente vengan a tu vida, Él te va a guardar. ¿Está conmigo? Por eso usted y yo tenemos que saber que adversidades que estamos viviendo hoy y adversidades que vendrán en el futuro, que no sabemos cuáles son. Aunque muchos no vigilan, aunque muchos viven vigilando el mal que posiblemente venga. ¿Sí ve? Tenemos que enfocarnos en Dios. Mire, Jesucristo dormía en la popa porque Él estaba enfocado en el Padre. Él no estaba observando la tormenta. Él no estaba observando los vientos. Él no estaba calculando el mal. Él estaba enfocado en el Padre. Dígale que está a su lado, hermano. Es tiempo de enfocarse en Dios. Él estaba totalmente admirando la grandeza de Dios. ¿Está conmigo? Dígale que está a su lado. Hermano, es tiempo de enfocarse en nuestro Padre Celestial. Cuando tú te enfocas en Dios, Dios tiene cuidado de ti. Nosotros vemos de abajo hacia arriba. Él ve de arriba hacia abajo. Imagínense cómo fueran nuestras vidas si en vez de estar enfocado en la problemática diaria que vivimos, nos enfocáramos más en Dios. Dígale que está a su lado, hermano, hay que estar alerta a lo que Dios va a hacer. Hoy vivimos más alerta y más conscientes de la escasez y de la necesidad que tenemos, pero no de lo que Dios va a hacer. ¿Está conmigo? Vigilamos, sentido de alerta. Jesucristo dormía, los discípulos estaban despiertos, corriendo de un lugar a otro, gritando, tormenta. Las olas, se va a hundir la barca, pero Jesucristo estaba. Porque el sentido de alerta del Señor, su espíritu descansaba en el Padre. Él sabía que el Padre tenía control de él, de la barca y de todos los que estaban en la barca. Él sabía que no iba a perecer. Por eso Hechos capítulo 28, el apóstol Pablo, cuando es trasladado a Roma, el apóstol Pablo dice al capitán del barco, no zarpes, no subas, no vayamos, porque Dios, un ángel ha venido y ha hablado conmigo y me ha dicho el ángel que esta barca va a perecer, pero ninguno de los que están en esta barca van a perecer. Y el capitán prefirió su razonamiento a creer que la palabra
de que Dios estaba hablando a través del apóstol Pablo. Dígale que está a su lado, hermano, cuando usted pone los ojos de Dios y obvia las dificultades, ignora las dificultades que está viviendo, Dios se va a encargar de ellas. Dígale que está a su lado. Los problemas que usted tiene, Dios les traerá solución. La escasez que usted está viviendo, Dios traerá provisión. Dígale que está a su lado. Estoy a punto de ver la provisión que Dios traerá a mi vida. Estoy a punto de ver la multiplicación que Dios traerá en mi vida, porque estoy enfocado en Él. Nosotros tenemos que ser buenos para eso, hermano, no para lo otro. ¿Vas a comer en un restaurante? No, no pidas eso porque eso está muy caro. A ese lugar no vamos porque ese lugar es muy caro. Alimentamos el espíritu de pobreza. Señores, si de la vida solo te va a quedar servirle al Señor, buscar de Dios, comer bien, dormir bien y vestir bien, no podemos vivir con un espíritu de avaricia. Retener. Y la palabra dice que el que retiene lo que es justo vendrá pobreza. Entonces los discípulos corrían, brincaban, gritaban. ¿Sabe por qué lo hacían? Porque los discípulos de Jesús estaban atentos a los problemas que ellos observaban. Los discípulos de Jesús estaban atentos a la tormenta. En ese momento los discípulos de Jesús se olvidaron que Cristo estaba en la barca. Dígale que está a su lado: Cristo está en la barca de tu vida. Deje los problemas a un lado por un momento y enfóquese a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él tiene la solución. Él tiene la solución. Él tiene la victoria. Deje de engrandecer el problema, hermano. Deje de decir: oh, que es difícil, que ya no tengo, que ya no puedo, que aquí, que por allá. No, adore al Rey de Gloria, glorifique al Rey de Reyes, exalte al Todopoderoso, y usted va a ver el milagro que Dios va a hacer en su vida. Los discípulos ahí quejándose: ay, nos vamos a morir acá todos. Y Jesucristo descansaba. Diga conmigo: descanso. Descanso en Jesús. Descanso en Jesús, hermano. Descanso en Jesús. Usted, hay gente, no, usted no, pero hay gente, hermano, que camina con un frenesí mental, caminan así, que están a punto de entrar a la locura, porque están muy vigilantes a la cuenta del banco, al dinero que andan en la cartera, a la gasolina del carro, a lo que no tienen, a lo que tienen, y que la cuenta aquí, viven muy vigilantes a lo que la gente piensa, a lo que la gente no piensa, a lo que la gente dice, a lo que la gente no dice, y en medio de eso han tomado aquellas dificultades que están viviendo como personales y quieren apagarlas ellos, quieren ser los bomberos que le dan solución, pero no vas a poder apagar el fuego, hermano, porque solo el Rey de Gloria tiene la capacidad de apagar circunstancias que estás viviendo. Tú quieres ser el bombero de tu vida, pero la verdad nunca tuviste que llegar a querer ser bombero por el incendio que tienes. Llegaste ahí porque te olvidaste que hay un Dios de toda gloria que tiene el control de cada una de nuestras vidas. Jesucristo dijo: ni un pelo cae de la cabeza si Él no lo permite. La gente que viven de gracia porque no se arroparon en gracia. Necesitamos la gracia del Señor. A mí me impresiona, a David lo perseguía a Saúl para matarlo, y en medio de la persecución, imagínate que te digan: hermano, te andan buscando para matarte, hermano, te anda buscando la migra. Hoy en las redes sociales, usted lee, y yo miro los Facebook por la iglesia, y a veces veo, ya tienen miedo de decir migración, dicen hielo. Anda el hielo por tal lugar, porque están llenos de miedo que los detecten. Ay, si escribo esto me van a buscar. Una sociedad que es gobernada por el miedo, por el temor, por las luchas, por las dificultades, por las batallas que posiblemente
se van a levantar en contra de sus vidas. Pero ¿sabe por qué viven en temor? Porque están muy vigilantes al mal. Hay gente, hermano, que es buena para vigilar el mal que le pueda suceder. Usted no puede ser de esos, ni yo tampoco. De la vida no se esperan desgracias, del diablo sí. De Dios se espera gracia, bendición, prosperidad, salud, transformación, abundancia, multiplicación. Dígale que está a su lado, hermano, afínquese en Dios, establezcase en Dios, fundamentese en Dios, y a usted le van a suceder cosas buenas, agradables, perfectas, lindas, hermosas. Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo dijo: renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad del Padre, que es buena, agradable y perfecta. Diga conmigo: la voluntad de Dios para mi vida es buena, es agradable y es perfecta. Es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. No hay mal que te toque. Por el diablo por un camino vendrá, por 7 saldrán huyendo. Caerán a mi diestra 1000 y a mi diestra 10.000. Salmos capítulo 91 versículo 25. Vamos, levante sus manos al cielo. Diga conmigo: la prosperidad de Dios me pertenece, la salud me pertenece, la victoria me pertenece. Soy vencedor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay gente, hermano, que no le gusta, le gusta el mal. Son como aves de mal agüero. Hablan de mal, hablan de desgracia, hablan de pérdida. No, mira, que si haces esto, nos vamos a ir a la quiebra. No, pero tú llevaste la casa a la quiebra. No, mira aquí, mira allá, mira aquí, que si vamos a la iglesia nos vamos a cansar. No quiero meter a problema. Ay. Diga conmigo: la paz es poderosa en medio del desorden, en medio del conflicto, en medio de la lucha. Señores, la paz es poderosa. Dígale que está a su lado, hermano: la paz es poderosa. David dijo, Salmos capítulo 3 versículo 4: yo me acosté, dormí. Diga conmigo: voy a tener paz, me voy a acostar, voy a dormir, voy a descansar, porque Jehová me sustenta, porque Él me guarda, porque Él me protege. Mientras yo descanso, Él está preparando bendición para mi vida. Mientras yo descanso, Él está dándome vida, Él me está fortaleciendo. Vamos, levanta sus manos al cielo. Mientras yo descanso, Él está trabajando en el milagro. Él está observando mis enemigos, Él está observando las circunstancias, Él está dando dirección a mi vida. Mientras yo me dejo de preocupar por las adversidades, por los biles, por las cuentas, por el trabajo, por no diezmar, por esto y la otro. Mientras yo me dejo de preocupar por los problemas en el entorno de mi vida, Él tiene el control, Él tiene la dirección. Cuando tú te dejas de preocupar, hermano, el mando de tu vida pasa a sus manos. Él te guiará por sendas de justicia, dice la palabra. Levanta tus manos al cielo. Cuando tú te dejas de preocupar, Él tiene el control de tu vida. Que la gente pasa muy preocupada hoy. Observa todo lo malo que posiblemente le va a suceder, pero se olvida de todo lo bueno que Dios quiere hacer. Dale una cachetada al que está a su lado, decirle eso, por favor. Dile: el pastor dijo. Magnificamos el mal. Jesucristo estaba en la barca y el Señor no magnificó el mal. Diga conmigo: cuando tú descansas en Dios, te vuelves una persona sobria. Diga conmigo: sobriedad. Cuando tú exaltas a Dios, te vuelves una persona congruente. Congruencia. Diga conmigo: congruencia. ¿Está conmigo? Cuando tú exaltas a Dios, cuando tú confías en Dios,
Cuando yo confío en Dios y exaltamos, dejamos de hablar disparates. Dígale, hermano, cuando usted confía en Dios, usted deja de hablar disparates. Usted deja de hablar tonteras. Usted deja de hablar brujería. Usted deja de hablar hechicería. Usted habla fe. Cuando usted confía en Dios, usted sabe que Dios tiene el control. Jesucristo dormía en la barca, en la popa, en un lugar importante, en un lugar trascendente. ¿Sabes por qué Jesucristo descansaba? Porque el Señor sabía que la barquita el Padre la llevaba. ¿Sí ve? El Señor sabía que la barca, el Señor con su soplo, su viento divino. Pero nosotros no hacemos eso. Trabajamos hasta en los holidays, hermano. Trabajamos en los días que hay que venir a la iglesia y adorar al Señor. Nos robamos el diezmo, la ofrenda. Hacemos infinidad de cosas que están diciendo todo lo contrario a una vida verdadera de fe. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Cuando tú confías en el Señor, tú te vuelves una persona congruente con las realidades que vives, con los problemas que enfrentas. Tú te vuelves una persona sobria, congruente, clara, que ve los problemas con ojos de fe. Jesucristo está en la barca, dormía. Los discípulos están corriendo para un lado, para otro, gritando: ¡ay! ¡Despántate, Jesús, que perecemos! ¿Acaso no es así la gente el día de hoy? Ahí anda la migra, nos va a arrestar a todos. Ay, no salgan. A veces salen post en el Facebook, en el WhatsApp: no salgan porque está lugar en la Easter Avenue aquí. Y no sale el menso, se quedó encerrado en la casa porque un bruto. Y cuando venimos a la iglesia hablamos fe, no hacen caso, no, nadie obedece. Hablando mal sale. Entonces Jesucristo dormía mientras los discípulos corrían. Jesucristo dormía mientras los discípulos gritaban. Jesucristo dormía mientras los discípulos estaban llenos de temor. Estaban en el punto, estaban en el lugar más máximo del temor. Estaban amedrantados, en otras palabras, chorreados, hermano. Estaban llenos de miedo. La cobardía se apoderó de ellos y empezaron a quejarse. Persona que se queja es persona cobarde. Cuando usted escucha un quejoso es porque está lleno de temor, porque el temor habla queja. El temor habla incredulidad. El temor habla muerte. El temor habla de gracia. Dígale que está suave, hermano. Vamos a hablar fe, vamos a hablar esperanza, vamos a hablar con congruencia. Entonces los discípulos están corriendo como locos. No tocan tranca, como dicen, pues están que no saben para dónde agarrar, y estaban en la barca, pues. Y tú encerrado en este cuerpo, ¿y para dónde te vas a ir? Pregunto, ¿cómo tú crees que los discípulos le fueron a hablar a Jesús? ¿Será que lo hicieron así? Acostate ahí, mijo, en la banca. Señor Jesús, levántate que hay una tormenta, Señor. ¿Será que le dijeron así? No. ¿Verdad que no fueron así? Los tipos fueron corriendo: Jesús, Jesús, levántate que perecemos en la tormenta. Así no es la gente en el mundo hoy en día. Y aún los cristianos hacen de un problemita chiquito un gran lío. Yo he experimentado, hermanos, que me acuerdo que en mi vida de fe yo he visto personas que el esposo diezma 20 pesos y la mujer lo regaña: ¿por qué diezmaste esos 20 pesos vos? La mujer compró un champú y luego le saca en cara el champucito que compró. ¿Y por qué? Mira, que mucho champú, que aquí, que mucha comida. Compró una banana, una fresa y que mucha comida. Señores, la comida está cara. Le sacan en cara a su cónyuge hasta lo más barato. Note que Jesucristo, que nuestro Señor, no se levantó conforme al son de la tormenta. No entró en el espíritu de temor de los discípulos. No fluyó como los truenos, las olas, sino que dice la Biblia que se levantó
y habló congruencia, habló sobriedad. Y dice la Biblia que diga conmigo, se levantó el Señor y detectó a dónde estaba el enemigo. Detectó la adversidad, no atacó a los discípulos, no les dijo ustedes están locos, ustedes están endemoniados, no, enfrentó la adversidad. Dice la Biblia que dijo, viento calla, tormenta paralízate, y hubo una grande bonanza. Señores, cuando alguien fundamenta su vida en Cristo, ve la adversidad y habla con autoridad. Por eso el descanso trae autoridad espiritual. El descanso en Dios te da autoridad espiritual, y la autoridad no es grito, la autoridad es paz. La autoridad es paz, es confianza plena que Dios tiene el control, es confianza y seguridad total de que voy a ver el milagro en mi vida. Por eso no te puedes dejar amedrentar por las adversidades que tienes enfrente. Pregunto, ¿cuáles son tus adversidades? ¿Cuáles son tus luchas? ¿Cuáles son tus luchas? ¿Cuál es esa batalla que tú le estás teniendo temor y miedo? ¿Cuál es esa lucha y esa batalla que te está haciendo acobardarte? ¿Cuál es ese problema que tú crees que no tiene solución? ¿Cuál es esa dificultad? Pero también te pregunto, ¿en quién descansas para solucionar el problema que tienes? ¿Descansas en tus fuerzas para solucionar la dificultad que tienes, o descansas en Dios? ¿En quién descansas para darle solución a las dificultades que van a venir, que tienes, que vendrán, que no sabes cuáles son, a los posiblemente problemas que vayan a haber en el futuro? ¿En quién descansas? ¿En Dios o en ti? ¿En tus habilidades o en la provisión divina? ¿En quién descansas? Los discípulos estaban amedrentados porque se pusieron a vigilar las posibles tormentas que vendrían. Se dieron cuenta cuando la tormenta comenzó. Se dieron cuenta cuando la tormenta llegó. Se dieron cuenta cuando las olas golpearon. Es que Marcos lo escribe bien, porque el tipo estaba pendiente de la tormenta y no de Jesucristo. Escribe más de la tormenta y menos de Jesús. Nosotros exaltamos el problema y no engrandecemos a Cristo. ¿Qué tal si de hoy en adelante exaltamos al Rey de Reyes y Señor de Señores en medio de las adversidades que estamos teniendo? Diga conmigo, Jesucristo está en mi barca. Y si Jesucristo está en tu barca, no hay problema que te vaya a destruir. No hay dificultad, no hay adversidad. No hay adversidad, hermano, que te vaya a hacer pedazos. Jesucristo dijo, el diablo ha venido a matar, hurtar y destruir, pero yo he venido a que tengan. Y nosotros miramos un problema y decimos, no hay dinero, mujer. Pues no gastemos. Y si gastas, ¡ay, gastaste! Nos vamos a quedar sin más dinero. Ya no tenemos y nos vamos a quedar sin más dinero. Vamos de menos a menos, de menos a menos, de menos a menos. Y todo es un lenguaje de desgracia, hermano, de gracia tras desgracia. El lenguaje de Cristo era todo lo contrario. Porque el Señor sabía que su amparo, que su proveedor, que su protector era el Todopoderoso. David dijo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene ¿de quién? ¿Qué hizo? También dijo, no se adormecerá el que Jesucristo estaba dormido, pero no muerto. Jesucristo está ahí. Tú tienes que darte cuenta que Jesús está ahí. Jesús está en medio de tus luchas, de tus batallas, guardando silencio. Está ahí el Señor en tu barca. Él no te ha abandonado y no te ha dejado. Él está ahí. Dígale al que está a su lado, hermano, Él está en tu barca.
Si usted está aquí, es porque Él te ha traído hasta aquí. Y tu vida no va a terminar en un puerto de desgracia. Tu vida va a terminar en puerto seguro. Tu vida va a ser una historia poética de fe. Tu vida no se escribirá en un libro de muerte, como los libros que escriben los brujos. Tu vida será una historia de fe digna de ser contada. Yo tengo que saber, cada uno de nosotros tenemos que saber que nuestra vida está en las manos de Dios en medio de las tormentas, en medio de las adversidades, en medio de la escasez, en medio de las luchas. Pero también tenemos que saber que Él traerá bonanza. Diga conmigo, bonanza. Una gran bonanza. Dios traerá descanso, hermano. Dios traerá paz. Y cuando hay descanso, puedes sonreír, puedes ser feliz, puedes caminar una vida plena, completa, segura en Él. Porque tu plenitud no está fundamentada en el bienestar, vivir diario, sino en la paz que Él te da. Jesucristo dijo: la paz les dejo, mi paz os doy. ¿Sabes por qué Él hizo eso? ¿Sabes por qué Él dijo eso? Porque Él es la paz. La paz es una persona. La paz es Cristo, Jesús, Señor nuestro. ¿Sabes por qué Él es la paz? Porque Él pagó en la cruz del Calvario cada uno de nuestros pecados. Él tomó nuestro castigo. Él derramó su sangre por cada uno de nosotros. Él, cuando dijo: mi paz os doy, Él habló con fundamento. Él estaba diciendo: yo conquisté paz para ustedes. Antes sin mí estaban divorciados con el Padre. Ahora yo restauro una relación para con el Todopoderoso. Los he reconectado con el cielo. He vencido las tinieblas. Bajé y descendí a los infiernos. Le tomé la llave de la vida y la muerte de las tinieblas y la he puesto en sus manos. La victoria es suya. Mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz es una persona. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Póngase de pie, hermano. Amado Señor, amado Rey, amado Salvador, levanta tus manos y adora al Señor. Descansa en este día en Él. La paz es una persona. La paz es Cristo. Deja que Él tome el control de tu vida. Dile: Señor, hoy te entrego mi vida. Hoy te entrego mi vida, Señor. Y también las tormentas que se han levantado en contra de mi vida. Amado Padre, te entrego mi vida, pero también aquellas cosas de las cuales yo no tengo control. Hay cosas que tú no tienes el control, hermano, solo Él. Deja de vivir preocupado, porque nada puedes hacer. Lo único que puedes hacer es poner la vida en manos del Rey de Gloria, porque Él ve desde los cielos hacia abajo. Él tiene el control de cada persona. Él tiene el control de la corte. Él tiene el control del juez. Él tiene el control del policía. Él tiene el control de la enfermedad. Isaías capítulo 53 versículo 5: por su llaga nosotros fuimos curados. Él tiene el control de la finanza. Él tiene el control de la prosperidad. Él tiene el control de los bancos. Él tiene el control de todas las cosas. Oh Señor Jesús, adora al Rey. Oh, adora al Rey, adora al Rey. Glorifica al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, vamos, levanta tus manos al cielo, adora al Rey. No importa las tormentas que hayas vivido, Él tiene el control. No importa las tormentas que vengan,
Él tiene el control, pero no solo el control. Él tiene la solución, Él tiene la victoria, Él tiene la provisión. Cual sea la situación que estás viviendo hoy, tú vas a ver la victoria. No verás desgracia, no verás muerte, no verás enfermedad. Mirarás la provisión de Dios. Adora al Rey de gloria. Aleluya, vamos, adora al Rey. Sí, Señor, adora al Rey. Adora al Rey de gloria. Yes. Yes, sí, Señor. Tú eres Rey. Adora al Rey. Adora al Rey, iglesia. En tus manos Ese vamos, adora al Rey. Adora al Rey. en ti confiar. Adora al Rey, vamos. Tus promesas siguen Oh, fiel. Tú eres fiel. Confiado andaré. Hey. Tus manos estaré. Tú eres fiel. En ti confiaré. Tus promesas siguen fiel. Tú eres fiel. Confiado andaré. En tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Adora al Señor. Jesucristo en la popa no solo dormía, adoraba, glorificaba, miraba a los cielos, exaltaba al Padre. No estaba ahí para ver a qué horas la tormenta llegaba. Hermano, deja de preocuparte. Hermano, deja de vivir en ansiedad. Pon el problema, la dificultad, la circunstancia, la batalla, la lucha en las manos de Dios. Pon tu vida en las manos del Señor.